En un rincón polvoriento de Cafarnaúm, junto a una mesa de impuestos, se sentaba un hombre despreciado. Su nombre era Mateo, hijo de Alfeo, recaudador del Imperio Romano. Para su pueblo era un traidor. Para los romanos, solo una herramienta útil, y para sí mismo, una sombra. Sus dedos pasaban lentamente sobre monedas manchadas con la angustia de su gente. Escuchaba a diario los susurros de odio, las miradas de desprecio, y a veces incluso su propio corazón le acusaba. Pero él callaba. Había enterrado hace tiempo toda esperanza de redención. Pero todo cambió en un solo día. El bullicio de la plaza se detuvo cuando una voz se alzó entre la multitud, suave pero firme, como una brisa que corta el calor del desierto. Un hombre caminaba entre los pobres, los enfermos y los pecadores. No evitaba a los impuros, los tocaba. No condenaba a los caídos, los levantaba. Y entonces se detuvo frente a Mateo. «Sígueme», dijo el hombre, con una autoridad tan dulce como el agua viva. Mateo sintió que algo se rompía por dentro. No era una orden común, era un llamado profundo que atravesaba el alma. Sin una palabra, dejó caer las monedas y en ese acto dejó atrás su antigua vida. Ese hombre era Jesús de Nazaret, y así comienza una travesía que cambiaría la historia del mundo. Mateo apenas podía seguirle el paso. Jesús caminaba como si supiera exactamente a dónde ir, como si el tiempo le obedeciera. La multitud se arremolinaba alrededor de él, y sin embargo, Mateo se sentía solo en su presencia. No por abandono, sino porque aquella luz lo envolvía por completo. La primera parada fue en una casa humilde. Un paralítico, tendido en una camilla, y 4 amigos con ojos llenos de fe. No podían entrar por la puerta, así que treparon al techo, y con esfuerzo abrieron un hueco y bajaron al hombre frente a Jesús. Mateo observaba desde un rincón, con el corazón latiendo desbocado. Jesús no se inmutó ante la interrupción. «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Un murmullo de escándalo recorrió la habitación. Los fariseos, escondidos entre la multitud, se indignaron. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús los miró, con fuego santo en los ojos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Se volvió hacia el paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se incorporó. De un salto. La gente gritó. Mateo se quedó sin hálito. No solo caminaba, corría. Las lágrimas corrían por los rostros. Nadie lo podía creer. Nadie excepto Jesús. Y allí, en ese instante, Mateo entendió que no solo seguía a un maestro, estaba caminando junto a Dios hecho hombre. Y así nació la fe, no de oír, sino de ver lo imposible hecho realidad. Esa misma noche, en casa de Mateo, las lámparas ardían como nunca antes. Por primera vez en años, no se reunían allí los recaudadores por codicia, ni los pecadores por escape, sino porque alguien santo, alguien imposible, había aceptado sentarse a su mesa. Jesús se reclinó con naturalidad, comiendo y bebiendo entre prostitutas, ladrones y cobradores como si fueran hijos del rey. Mateo, nervioso, observaba los rostros duros ablandarse, las risas tímidas romper la incomodidad y la paz llenar la sala como un perfume celestial. Pero no todos estaban complacidos. Afuera, los fariseos observaban con frialdad. Murmuraban entre ellos y a los discípulos les preguntaron: ¿por qué come su maestro con publicanos y pecadores?
Jesús, escuchándolo todo, habló con voz clara desde dentro. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo sintió un nudo en la garganta. Era él ese enfermo, era él ese llamado. Por primera vez su pasado no lo definía, solo su respuesta al llamado del Mesías. Y esa noche, muchos corazones rotos fueron tocados, no con leyes, no con castigos, sino con compasión. Donde el mundo ve desecho, Jesús ve un discípulo, y donde otros trazan líneas, Él extiende la mano. Era de noche cuando Jesús dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado del lago». Mateo, aún aprendiendo a confiar, subió a la barca junto a Pedro, Juan y los demás. El mar de Galilea estaba en calma, pero en cuestión de minutos, el cielo se tornó oscuro, los vientos comenzaron a aullar, las olas crecían como montañas furiosas golpeando la embarcación con fuerza demoníaca. Los discípulos, muchos de ellos pescadores expertos, palidecieron. Mateo se agarraba al mástil, empapado, con los labios temblorosos. Jamás había sentido tanto miedo. Y entonces lo vio. Jesús, dormido, dormía en la popa, ajeno al caos, como si la tormenta no existiera. «Señor», gritaron desesperados, «sálvanos, que perecemos». Jesús abrió los ojos, se incorporó lentamente y miró al mar como un padre mira a un niño enfadado. Sus palabras fueron suaves, pero cargadas de poder. ¿Qué tienen miedo hombres de poca fe? Y entonces, con la autoridad del Creador, se volvió hacia el viento y las olas y dijo: «Calla, enmudece». El viento se detuvo, las aguas se calmaron, el silencio fue absoluto. Los discípulos quedaron paralizados. Mateo sintió el corazón latirle como un tambor. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? No era solo un maestro, no era solo un profeta, era el Rey del cielo navegando en una barca de pescadores. En la tempestad, Jesús no solo calma el mar, calma al alma. Después de la tormenta, Jesús y sus discípulos llegaron a la región de los Gadarenos, una tierra desconocida y temida por muchos. Allí vivía un hombre poseído por un espíritu maligno, encadenado y aislado, vagando entre tumbas, aterrorizando a todos. Mateo observaba fascinado y preocupado cómo aquel hombre gruñía y gritaba con fuerza sobrenatural. Nadie podía acercarse sin peligro. Era el retrato vivo de la desesperación. Jesús no dudó. Se acercó con paso firme, sin temor. «Sal de este hombre, espíritu inmundo», ordenó con voz potente. La criatura dentro del hombre rugió y forcejeó, pero no pudo resistir. En un momento salió con un grito espeluznante, y el hombre cayó de pie, libre por primera vez en años. La gente de la región se asustó y suplicó a Jesús que se fuera. No podían comprender el poder que había descendido sobre ellos. Pero Mateo sabía que algo más grande se estaba manifestando. El reino de Dios estaba llegando y ni siquiera las fuerzas oscuras podían detenerlo. En un mundo de tinieblas, Jesús es la luz que vence toda sombra. Al amanecer, Jesús subió a una colina y comenzó a llamar a aquellos que él había elegido para formar su grupo más cercano, los 12 discípulos. Uno por uno, pescadores, un cobrador de impuestos y hombres sencillos, escucharon su voz y dejaron todo atrás. Cuando llegó a Mateo, el recaudador, la multitud contenía el aliento. «Sígueme», dijo Jesús con la misma firmeza y ternura que aquella primera vez. Mateo se levantó sin dudar. Su vida volvía a comenzar, pero esta vez no sería un camino solitario. De recaudador a discípulo, su misión ahora sería la de pescador de hombres. Al caminar junto a Jesús, Mateo aprendió que el reino no se construye con poder,
o riquezas, sino con amor, servicio y entrega total. Los demás discípulos miraban con asombro cómo aquel hombre despreciado por todos ahora podía ser uno de los más cercanos al Maestro. Pero Jesús no se equivoca. El llamado de Jesús transforma vidas y redefine destinos. En una colina cercana al mar, Jesús reunió a sus discípulos y a una gran multitud. Allí comenzó a enseñar no con palabras vacías, sino con autoridad que hacía vibrar el alma. Era el Sermón del Monte, un mensaje que retaba las leyes humanas y revelaba el corazón de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo escuchaba con asombro. Aquellas palabras no eran solo promesas, eran una revolución espiritual. Jesús hablaba de amor, perdón, humildad y justicia, desafiando las ideas de poder y orgullo del mundo. Cuando Jesús dijo, «Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo», Mateo sintió un fuego encenderse en su pecho. No era solo un discípulo más, era un portador de esperanza, llamado a iluminar en medio de las tinieblas. La multitud se maravillaba. Habían oído muchas enseñanzas, pero nunca así. En ese sermón, el reino de Dios dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad viva y presente. En medio de la multitud, apareció una mujer cansada, con las ropas gastadas y el corazón lleno de esperanza. Había sufrido durante años una enfermedad que drenaba su vida, y aunque había visitado a muchos médicos, ninguno pudo curarla. Pero había oído hablar de Jesús, y su fe era tan fuerte que no dudó ni un segundo. Con manos temblorosas, se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante, sintió cómo la vida regresaba a su cuerpo. Jesús se detuvo, se dio vuelta y miró a la mujer con amor. «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y sé sana de tu enfermedad». La multitud quedó en silencio, asombrada por el poder que emanaba de ese simple toque. Para Mateo, aquella escena era más que un milagro. Era la confirmación de que el amor de Dios rompe toda barrera, derriba prejuicios y sana las heridas más profundas. Pero no todos lo entendían. Entre la gente, algunos murmuraban, dudaban, y otros planeaban cómo detener aquel movimiento que estaba cambiando vidas. El toque de fe es el puente entre el milagro y el alma. La sombra de la oposición se extendía cada vez más. Los fariseos y los escribas, guardianes rígidos de la ley, comenzaron a murmurar con voz baja pero cargada de odio. No podían soportar que un hombre como Jesús enseñara con tanta autoridad, perdonara pecados y se juntara con los pecadores. Mateo escuchaba sus críticas sintiendo cómo el ambiente se volvía tenso y peligroso. Pero Jesús, lejos de amedrentarse, reunió a sus discípulos para prepararlos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les dijo con solemnidad: en este mundo tendrán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Los discípulos miraban a Jesús tratando de entender el precio del reino que seguían. Mateo, que había conocido el rechazo y la soledad, ahora comprendía que la verdadera batalla no era contra hombres, sino contra fuerzas oscuras que querían destruir la esperanza.
Jesús les enseñó a orar con fervor, a no temer y a amar incluso a sus enemigos. El camino sería duro, pero la victoria estaba asegurada. En la guerra espiritual, la fe es la armadura que ningún enemigo puede romper. Un día, Jesús se sentó al lago y comenzó a hablar en parábolas, esas historias simples que esconden verdades profundas. Dijo: «Escuchen esta parábola del sembrador», mientras todos se acercaban para no perderse ni una palabra. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Parte cayó junto al camino, y las aves la comieron. Otra cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó rápido, pero se secó por falta de raíz. Otra cayó entre espinos, que crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, 100, 60 y 30 veces más. Los discípulos miraban atentos, pero Mateo sentía que el mensaje iba más allá de la agricultura. Jesús explicó: la semilla es la palabra del reino, el terreno, el corazón de las personas. Algunos la rechazan, otros la reciben con alegría pero no perseveran, y otros la dejan ahogar por preocupaciones. Pero los que la reciben en buena tierra dan fruto abundante. Mateo meditó en aquella enseñanza. Sabía que su propio corazón había sido tierra pedregosa, áspera y a veces llena de espinos. Pero ahora, con Jesús, sentía que esa tierra estaba siendo preparada para una cosecha abundante. La palabra de Dios no solo se escucha, sino que transforma el corazón dispuesto. Comenta para la segunda parte de esta historia bíblica. Dale like y suscríbete.